Bueno, bienvenidos a la clase del 29 de mayo. Quería antes nada más comentar que pues la cuestión de hacer videos pues no es una especialidad mía, es algo que tuve que aprender ahorita recientemente y pues algunas cosas luego fallan a la hora de hacer un video. Y creo que ese es el caso que sucedió ayer, que incrusté un video dentro de otro. El video que yo incrusté pues estaba bien hecho. Sin embargo, al incrustarlo aquí, lamentablemente la voz que estaba grabada pues no se reproduce de manera muy adecuada. Espero, a pesar de todo, que sí lo hayan visto, aunque sea en modo silencio, y pues sí más o menos se entendió de qué trataba ese video, ¿no? Es una parte más bien práctica que yo les recomiendo mucho y que les pido que accedan a ella y la usen. Bueno, vamos a comenzar con la sesión de hoy. Pues estas son algunas de las fórmulas básicas que hemos obtenido usando como herramienta única y exclusivamente la suma de Riemann y pues lo que al principio era fácil aquí arriba para esta de aquí, pues conforme fuimos tratando de obtener fórmulas para otros casos, pues se empezó a complicar rápidamente, ¿no? Bueno, quiero hacer un ejemplo en el que usamos estas fórmulas y pues se trata simplemente de calcular la integral desde A hasta B de la raíz de X más E a la X menos un cuarto X cúbica de X. Bueno, pues esto lo vamos a reescribir como la integral desde A hasta B. Raíz de X pues es lo mismo que X a la 1/2. Y esto de acá lo vamos a escribir como menos un cuarto por 1 sobre X cúbica de X. Y ahora voy a separar estas integrales en la integral de X a la 1/2 en la integral de E a la X de X y menos un cuarto la integral de A a B de 1 sobre X cúbica de X. Ahora, quiero llamar su atención al hecho de que individualmente para cada una de estas integrales, pues ya tenemos una formulita. Por ejemplo, para esta integral de X a la 1/2, pues vamos a usar esta fórmula que está aquí, con n igual a 2.
Para esta que tenemos aquí, de e a la x, pues es la fórmula que tenemos directamente aquí. No necesitamos hacer ningún ajuste. Y finalmente para esta que tenemos aquí, de 1 sobre x cúbica, pues es el caso de esta fórmula que tengo aquí con n igual a 3. Entonces, pues vamos a ver. Si aplicamos esta fórmula de aquí con n igual a 2, pues lo que voy a obtener es 2/3 y luego voy a obtener b, y este exponente pues en realidad es sumarle 1 a este, entonces es b a la 3/2 menos a también a la 3/2. Para la que sigue, que es la exponencial, pues simplemente es más y ahora tenemos, voy a poner primero e a la b menos e a la a. Y si continuamos con la tercera fórmula, pues va a ser menos 1/4. Y aquí tomando n igual a 3, pues vamos a obtener a y con este exponente igual a 3, pues va a ser menos 2. Menos b a la menos 2 también. Y pues entonces ya tenemos la integral o una expresión para la integral de raíz de x más e a la x menos 1 sobre 4x cúbica. Bueno, vamos a regresar aquí tengo estas mismas fórmulas, aunque aquí en esta fórmula hay un error, pero aquí lo corregimos el error, ¿verdad? Bueno, queremos nosotros hablar en esta ocasión
de un resultado fundamental que es este que se señala aquí, el teorema fundamental del cálculo. Y pues vamos a ver que este teorema importante nos permite, como dice aquí, este teorema importante que tenemos aquí, nos permite calcular integrales definidas de una manera directa y muy sencilla. O sea, le podemos dar la vuelta a los problemas que causaba las sumas de Riemann. Pero bueno, antes de vamos a recordar un resultado que ustedes ya conocieron en su curso anterior y que es el teorema del valor medio para derivadas, y el cual nos dice que si tenemos una función continua en un intervalo cerrado AB y derivable en el abierto AB, entonces siempre existe algún punto, aquí le llaman C, en el intervalo AB, de modo que f de B menos f de A sobre B menos A es igual a f' de C. O que podemos escribirlo equivalentemente de esta manera, pasando el B menos A que está aquí al otro lado multiplicando. Este teorema pues les debe de ser a ustedes muy familiar. Aquí se ilustra el teorema en un caso particular. Aquí tenemos nuestro intervalo AB, aquí tenemos la gráfica de una cierta función f mayúscula y aquí este punto que es A, f de A, con este punto que tengo acá que es B, f de B, y obtengo esta recta de acá. Entonces, lo que afirma el teorema del valor medio es que forzosamente yo puedo encontrar un punto aquí en el intervalo AB, que es este punto C, donde si yo dibujo la tangente a la curva, esta tiene la misma pendiente que esta recta que yo dibujé inicialmente. Bueno, vamos ahora a suponer que tengo una función f con las propiedades de que es continua y derivable en todo el intervalo AB. Y nuevamente vamos a considerar nosotros una partición del intervalo AB. Entonces tengo estos puntos x0, x1, xy menos 1, xy hasta xn en el intervalo B. Y ahora vamos a hacer algo muy curioso. Vamos a considerar f de B menos f de A, o sea, mi función evaluada en el extremo derecho menos mi función en el extremo izquierdo. Ahora,
Como B es lo mismo que xn, pues aquí puedo poner f de xn. Y como A es lo mismo que x0, pues puedo poner aquí f de x0. Y ahora voy a escribir esta diferencia tan simple de una manera más complicada, pero que me va a servir a mí para lo que yo quiero hacer. Entonces voy a escribir f de b menos f de a, poniendo aquí menos f de xn menos 1 y sumando f de xn menos 1. Y así me voy restando f de x1 y sumando de f de x1. O sea, estoy obteniendo aquí lo que ya habíamos nosotros llamado una suma telescópica, porque toda esta expresión se reduce a nada más f de xn menos f de x0. Pues la suma telescópica la puedo escribir de manera compacta, sin puntos suspensivos, usando la notación sigma. Puedo poner suma desde 1 hasta n de f de xy menos f de xy menos 1. Y ahora la observación es que como yo partí de una función que es continua y derivable en cada subintervalo xy menos 1, xy, por el teorema que enunciamos al principio, que es el teorema del valor medio, yo sé que en cada uno de estos intervalos xy menos 1, xy, existe algún punto que aquí le llamamos xy asterisco, de tal manera que f de xy menos f de xy menos 1 es f' de xy asterisco por xy menos 1. Ahora, esto es lo que sucede nada más en uno de estos subintervalos. Pero esto sucede en cada uno de estos que tengo aquí. Entonces, yo puedo escribir para la suma desde i igual a 1 hasta n de f de xy menos f de xy menos 1, yo puedo escribir para cada uno de ellos esta expresión f' de xy asterisco por xy menos 1. Y esto me va a dar simplemente f de prima de xy asterisco por delta xy, lo cual pues es nuestra vieja conocida, la suma de Riemann, y vamos a tomar en esta suma de Riemann, que por un lado simplemente es f de b menos f de a, vamos a tomar un límite aquí cuando n tiene infinito, pero también cuando todos los subintervalos se hacen arbitrariamente pequeños. Entonces, el lado derecho aquí de esta expresión pues, converge a la integral desde a hasta b de f' de x de x. El lado izquierdo no tiene nada que ver con n ni con los subintervalos. Entonces, cuando tomo ese límite, pues simplemente obtengo f de b menos f de a. Y entonces obtengo este resultado de acá. Y aquí simplemente se reescribe ese mismo resultado usando
una notación que ahorita les describo, o sea, vamos a escribir la integral desde a hasta b, aquí está, la integral desde a hasta b de f' de x, es para empezar f de b menos f de a, y esta diferencia se acostumbra a escribir de esta manera. O sea, introducimos este nuevo símbolo, esta barra gigante que está aquí, la barra vertical, y el significado de esta barra vertical es: tómese primero lo que está aquí arriba, que es b, y sustitúyase en f, y luego sustitúyase lo que está abajo, que es a, aquí adentro, pero se va a restar. O sea, esto quiere decir f de b menos f de a. Esa es una notación que es muy conveniente en cálculo, ¿verdad? Y bueno, entonces, ahora enunciamos aquí el teorema fundamental del cálculo, la primera parte, porque el teorema fundamental del cálculo consta de dos partes, pero en esta ocasión nada más vamos a hablar de la parte 1. Dice lo siguiente: sea f una función continua en el intervalo AB. Si f mayúscula, sí, ojo que son cosas diferentes, f minúscula que está aquí y f mayúscula que está acá, no son lo mismo, son objetos diferentes. Entonces, a mí la que me dan es esta. A ver, esta de aquí es la que se me da a mí. Este es un dato. La f minúscula es un dato para mí. Es una función que se me dice, o que yo sé que es continua en el intervalo AB. Y esta otra que tengo aquí es una función que es definida y diferenciable y que tiene la propiedad de que su derivada es la que me dieron a mí, f de x. Entonces, vamos a magnificar esto para que se vea mejor. La integral de la función f minúscula dada sobre el intervalo AB está dada simplemente por f de b menos f de a, que está escrito aquí de dos maneras que son equivalentes, ¿no? Esto quiere decir exactamente lo mismo. Y a esta función f mayúscula, que nosotros la tenemos que determinar, se le llama la primitiva, o en ocasiones la antiderivada de f minúscula. Entonces, déjenme ilustrar un ejemplo que viene aquí. Entonces, pero quiero hacerlo un poco más chico porque, o bueno, vamos a hacerlo más grande, pero a ver si lo hacemos un poco más grande, pero lo tenemos aquí. Ok, entonces quiero llamar su atención. Aquí tengo como dato, o datos en este problema, tengo varios datos. El dato que se me da es que tengo la función f minúscula 4x, una función muy sencilla que está definida realmente en todas partes
pero si se fijan aquí, donde me interesa saber que esta función está bien definida, es en el intervalo 0,4. Bueno, entonces, yo lo que necesito es encontrar ahora la primitiva o una primitiva que le llamamos f de x, encontrar f de x. Y esa tiene que ser tal, esto quiere decir tal que f' de x es f minúscula de x. Y eso lo saben hacer ustedes muy bien por el curso que llevaron anteriormente. O sea, si les preguntan por alguna función para la cual 4x sea su derivada, pues se les pueden ocurrir muchas funciones. Se les puede ocurrir, por ejemplo, 2x cuadrada más 1, o se les puede ocurrir 2x cuadrada menos 5, y muchas otras, 2x cuadrada más 8, 2x cuadrada menos 1000, todas son primitivas o antiderivadas para esta función f. Y entonces, pues ya estamos en posición de encontrar la integral de la función f minúscula que me interesa, porque lo único que necesito hacer es si decido usar la primera que tengo aquí, que es f1, pues me va a quedar aquí la integral de 0 a 4, es f1 evaluada entre 4 y 0, que es lo que también se dice aquí, y aquí se hacen las cuentas, ¿no? Aquí se evalúa en 4, aquí se evalúa en 0, se hace la aritmética y se llega al resultado 32. Aquí se hace lo mismo, pero usando en este caso la segunda función, que es 2x cuadrada menos 5, evalúo en 4 y evalúo en 0. Aquí evalúo en 4, aquí evalúo en 0. Y a final de cuentas obtengo exactamente el mismo resultado. Sí, lo cual es importante porque no quisiéramos nosotros obtener cosas distintas. ¿Sí? Y aquí se observa algo importante respecto a las funciones f1 y f2, y es que únicamente difieren en una constante. Sí, f1 menos f2 es una constante 6. Y entonces vamos a terminar con este comentario que dice acá, que nos dice que la utilidad del teorema fundamental del cálculo estriba en que con su ayuda podemos evaluar la integral definida de cualquier función para la cual conozcamos o podamos encontrar una primitiva o antiderivada. Bueno, esto es todo por la sesión de hoy. Espero que pasen un buen fin de semana.